Bien. Bueno, muchísimas gracias, ante todo, a mi querido hermano de la Arquidiócesis de Mendoza, por haberme invitado. Me voy a presentar muy brevemente. Yo soy Alejandro Becé, soy integrante del coro San Clemente, que es un coro litúrgico que se conformó hace unos 10 años, más o menos. Pero antes de eso habíamos conformado el coro arquidiocesano de San Juan con mi esposa, estoy hablando por mí y por mi esposa. Y ahí conocimos a Eduardo y Beatriz, que es justamente quien me invitó tan amablemente. Y con quien hicimos todo un proyecto de rescate de la música sagrada. Y bueno, yo soy ingeniero, pero canto desde que soy muy pequeño, y de hecho a mi esposa la conozco desde el coro de niños, así que nos conocemos desde que somos niños, y siempre hemos estado unidos por la música y por el canto, y en particular por el canto litúrgico, el canto sagrado, y yo en particular con el ministerio que se denomina el ministerio del salmista, es decir, el canto de los salmos. Soy un apasionado de la liturgia, de la historia de la liturgia, de la música y obviamente del canto religioso y sagrado. Así que bueno, desde mis pocos conocimientos voy a tratar de hacer un... Esto no va a ser un taller de salmos, eso también tengo que advertir, porque no hay tiempo para ello, pero si quieren hacer un taller de salmos, dentro de 15 días va a haber unas jornadas, van a ser 4 jornadas en donde voy a tratar de explicar y de enseñar un poco cómo cantar salmos. Hoy lo que vamos, o lo que quiero, digamos, transmitirles es un poco el salmo visto desde esa característica tan propia que es de él, que es el tema del canto, porque Luciana en su primera charla que estuvo realmente muy hermosa, las dos han estado muy hermosas, Luciana nos comentaba el tema de orar con la palabra de Dios, y que el Salmo era la palabra de Dios, y que eran oraciones de alabanza, y dio el nombre de Tejilim. Y en la segunda charla también tuvimos este tema de que eran palabras que hablan y nos enseñan a hablar. Pero hoy vamos a verlo desde otra forma, que es el canto. Y vamos a ver que es muy propio del Salmo el ser cantado. En primer lugar, y antes de entrar a una definición, voy a compartir la pantalla porque me parece que ustedes no están viendo nada. Vos decime, Marcelo, si está saliendo o no. Por ahora no. Vemos tu A ver, icono solamente. ahora ahí sí. Ahora sí. Bien. Entonces, un poco que he querido llamar esto Cantando con los Salmos, ¿por qué y cómo se cantan? ¿No? Una descripción histórica tal vez de por qué se cantan los salmos y cómo se cantan los salmos. Así que vamos a ver un poquito de historia de la música religiosa. Pero antes de entrar en eso, saber qué es lo que es la salmodia, porque cuando hablamos de cantar los salmos hablamos de las salmodias. Y esto es una transparencia que la he sacado justamente de un taller de salmos. Yo empiezo normalmente el taller de salmos hablando así. ¿Qué es la salmodia? Cuando hablamos nosotros cantamos. Es decir, cuando yo ahora estoy hablando con ustedes, yo estoy cantando. Es decir, si yo sacara las palabras y ustedes solamente escucharan la melodía y estarían escuchando una melodía que está detrás de todo lo que estoy diciendo. Es la última frase que dije. Es decir, que cuando nosotros hablamos, nosotros cantamos. No hablamos como un robot. Es decir, no decimos las cosas en una sola nota. Y cuando salmodiamos, lo que hacemos es hablar cantando. Es como poner más énfasis en ese canto propio que tiene el hablar, y por supuesto rezando, ¿no? Pero ese énfasis lo hacemos para darle más expresión. Y por eso salmodiar es entonar. Es entonar el texto de los salmos. Es darle un tono. Y es darle una acentuación. Es darle una expresión.
Porque cuando yo quiero expresar algo, yo puedo decirlo de una manera muy llana, ¿no es cierto? Bueno, sí, me parece bien. O puedo decir, sí, me parece bien. Es decir, cuando yo quiero enfatizar algo, como que le pongo ese cantito, ¿no? Bueno, y entonar es eso, es destacar la acentuación, la expresión del texto mediante una técnica que se llama la salmodia o la cantilación. Así que básicamente salmodiar es eso, integrar melodía, la melodía, es decir, una música, con el acento propio de la palabra hablada. Y el ritmo libre de la palabra hablada, es decir, que la salmodia o la cantilación no tienen un ritmo, es decir, no es como una canción moderna, ¿cierto? Que tiene un ritmo como el 4x4, el 3x4, eso que escuchamos por ahí hablar. Es decir, que ya se van dando cuenta de que la salmodia normalmente y generalmente es una forma de canto que por ser de ritmo libre no lleva acompañamiento musical, o si lo lleva un acompañamiento tal que le permita al que salmodia hacerlo de una manera libre, como si estuviera hablando. Y si vemos qué es eso de acento, la RAE nos dice que el acento es un relieve en la pronunciación que le damos a la sílaba, y que lo distinguimos por la intensidad, la duración o un tono más alto. No vamos a entrar en estos detalles porque, como les digo, no es un taller de salmos. Pero la cuarta definición que da también es modulación de la voz, y lo dice entonación. Es decir, que acento y entonación son sinónimos. Y la etimología de la palabra acento es ad cantus, es decir, hacia el canto. Hacia el canto. O sea que cuando nosotros acentuamos, cuando nosotros damos expresión a algo, nosotros estamos cantando, básicamente. Ahora, ustedes me dirán, bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué cantar? Es decir, ¿por qué cantar un texto religioso? ¿Por qué cantar un texto de la palabra revelada? Y bueno, aquí vamos a encontrar dos razones. Unas que yo les he querido poner razones pragmáticas, es decir, son meramente prácticas. Porque la actividad cerebral es distinta para el canto que para la palabra. Los textos se fijan en la memoria con mayor facilidad cuando lo decimos cantado. Ustedes se darán cuenta que las palabras, los textos de las canciones las recuerdan muy bien, porque como que recuerdan la melodía y recuerdan el texto. Es decir, que ahí hay algo que es muy interesante en la biología del hombre, ¿no? De hecho, un texto puede ser cantado incluso por una persona que tiene problemas de dicción, por un tartamudo, por ejemplo. Hay muchas terapias para personas tartamudas que tienen que ver con ponerle un ritmo y una melodía al texto. Y por otro lado, la música nos provoca emociones o ciertas emociones que nos ayudan no solamente a memorizar, que es lo que decíamos antes, sino también a asimilar, ¿no? A aprender, he puesto ahí, es asimilar esos conceptos, como interiorizarlos. Y un documento muy importante del Papa San Pío X, que es considerado en el magisterio de la Iglesia, digamos, como el códice magisterial sobre la música sagrada, por supuesto, ha tenido evolución en el tiempo hasta nuestros días, pero los principios fundamentales de ese documento se mantienen, y de hecho San Pío X era músico. Nos dice esto, el texto, dice: el oficio principal de la música sagrada consiste en revestir adecuadas melodías al texto litúrgico. Fíjense, ¿no? Adecuadas melodías al texto. Ese texto que se propone a la consideración de los fieles, ¿no? Y de igual manera su propio fin consiste en añadir más eficacia al texto mismo. Es decir, que ya San Pío X se daba cuenta de, bueno, obviamente no es que se dé cuenta, la Iglesia siempre se ha dado cuenta de que la música hace que el texto tenga más fuerza, tenga más interioridad y se fije en la persona de una manera particular. ¿Y por qué? De hecho, eso no es invento de la Iglesia, pero ya lo vamos a ver. Hay razones espirituales también, que no son menores. Según San Agustín, que es del siglo IV,
nosotros entendemos que el canto es propio de los seres que son capaces de amar, y eso es importante, ¿no? Porque San Agustín lo dice de los ángeles y de los hombres, ¿no? Esas criaturas de Dios que tienen alma y que pueden amar, ¿no? La música, es decir, la ciencia y el arte de modular rectamente, dice San Agustín, para recuerdo de cosas grandes, fíjense, ¿no? Ahí está hablando del tema de la memoria, que lo vamos recién, ha sido concedida también por la liberalidad de Dios a los mortales dotados de alma racional, es decir, a los hombres. ¿Y por qué dice también a los hombres? Y porque los que cantan las glorias de Dios son los ángeles, ¿no? Eso lo sabemos, ¿no? Las escrituras nos lo dicen muchas veces. Y San Agustín acá nos dice, ha sido concedida también, es decir, están los ángeles y los hombres, esos son los que cantan. Entonces nosotros no cantamos como un pájaro, nosotros cantamos racionalmente, ¿no? Y amamos con el canto. Por eso San Agustín también dice, cantar es propio del que ama. ¿Quiénes son los que aman? Los ángeles y los hombres, ¿no es cierto? Los que pueden amar. Y son las criaturas que Dios quiere que le amen, ¿no? Que llegan a su plenitud mediante el amor. Y San Efrén, del siglo IV, que también era músico, poeta, teólogo, era diácono, dijo, nuestro único oficio en el cielo será cantar como los ángeles. En realidad yo creo que hay dos, ¿no? Porque si uno mira un poco las escrituras y sobre todo los salmos, hacen siempre hincapié en dos cosas, en comer y en cantar. O sea que por eso seguro que el cielo va a ser una fiesta, ¿no? Porque vamos a tener comida abundante y vamos a cantar como locos. Así que, bueno, como los ángeles mejor. Así que bueno, hay razones espirituales para cantar, ¿no? Hay razones también prácticas o biológicas para cantar. Pero hay más razones espirituales. Porque por todo lo que veníamos viendo, cantar es como necesario, ¿no? Para demostrar nuestro amor a Dios. Decía, ¿no es cierto?, el cardenal Ratzinger, en el año 2001, todavía no era papa, dice, cuando el hombre entra en contacto con Dios, las palabras se hacen insuficientes. Es decir, como que nos queda poco hablar con Dios. Y San Efrén también decía en un himno, por más grande que sea nuestra admiración por ti, Señor, tu gloria supera lo que nuestra lengua puede expresar. Y también San Agustín lo vuelvo a citar, el que bien canta, ora dos veces. Es como que nos es necesario como para decirle a Dios, mira, te queremos tanto que te lo decimos cantando. Y eso, ¿de dónde nos viene? O sea, ¿de dónde surge esto? Fíjense que estos son citas de los primeros padres de la iglesia, ¿no? Y esto nos viene de Israel. El mismo Israel canta a Dios. Y acá cito la carta a los Efesios, que es del año 62 después de Cristo, es decir, que podemos decir que es como un testimonio de la época, de la primera época, no solamente apostólica, sino de la época del mismo Cristo. Dice, cuando se reúnan reciten salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y celebrando al Señor de todo corazón. Ahí está, ¿no? Eso es lo que hace Israel y es lo que hace la iglesia primitiva, que surge del seno de Israel. Y bueno, los salmos sabemos, ¿no es cierto?, del libro de los salmos, lo que estamos viendo en estas charlas, pero esos himnos y cantos espirituales a los que se refiere el apóstol, ¿qué son? Y bueno, son los himnos y cantos espirituales del Antiguo Testamento, que son todos esos que están ahí, ustedes lo ven en la pantalla, ¿no? Desde el canto de Moisés, que es el primer canto que aparece en las Sagradas Escrituras, en Éxodo 15, después hay otro en Deuteronomio 32, hasta el cántico de Azarías y los tres jóvenes. Todos esos son cantos que están en los libros sagrados, además de los salmos. Algunos de ellos son salmos, como por ejemplo el canto de David, Salmo 18, que también está en la segunda carta de Samuel, y en Primera de Crónicas también tenemos el Salmo 5 y el 105 y el 96. Igual en Isaías tiene muchos cantos. Es decir que Israel cantaba estos cantos,
y por supuesto cantaban los salmos. Ahora el libro de los salmos, ya entrando ahí, en el libro de los salmos, según la Biblia hebrea, lo denomina como, el Tanaj, no sé, lo denomina como los tejilim. Eso nos lo dijo en la primera charla Luciana, ¿no? Nos dijo tejilim. ¿Y tejilim qué significa? Cánticos de alabanza. Ella habló sobre el tema de la alabanza, es decir, que por más que por ahí los salmos tuvieran algún otro sentido, siempre tenían finalmente un sentido de alabanza. Bien, pero yo voy a remarcar lo primero, cánticos. Son cánticos de alabanza, es decir, no son poemas de alabanza. Además de ser poemas, son cánticos, es decir, son oraciones para ser cantadas. La Biblia griega de los 70, que estuvo más o menos terminada unos 100 años antes del nacimiento de Cristo, denomina el libro de los Salmos como Salmoi. La Biblia griega fue obviamente escrita por judíos, ¿no? Creo que fue escrita a pedido o para hacer un ejemplar, para llevar un ejemplar de la Biblia, o sea, de las escrituras judías a la biblioteca de Alejandría. Y no sé, alguien que sepa puede corregirme sobre ese tema, pero lo importante es que se llama Salmoi, o sea, le ponen al libro de los salmos, le ponen Salmoi, es decir, simplemente salmos, que significa, Salmoi significa cantos al son del salterio, es decir, no solamente cantos, sino que ahí ahora hablan de un instrumento especial, ¿no? Que es el salterio. Y el Códice Alejandrino, que ya es una versión del Antiguo y del Nuevo Testamento del siglo V, lo denomina como Psalterion, ¿no? Como Psalterion, ¿no? O sea, Salterio. Y Salterio, o sea, le da directamente al libro de los Salmos el nombre del instrumento de cuerdas. O sea, que claramente los salmos son cantos, ¿no? Y cantos que se cantan al son del Salterio. Si nos fijamos también, cuando se refiere en el Nuevo Testamento, en Lucas y en Hechos, se refieren ahí en esos versículos a Biblos Salmón, es decir, al libro de los Salmos. El libro de los Salmos, se refiere así. En cuanto a la numeración, bueno, hay un problema, ¿no es cierto? Porque según la versión hebrea o la Vulgata, hay distintas numeraciones y por eso por ahí hacemos referencia al Salmo 22 o al Salmo 23 y en realidad es el mismo, ¿no? Porque, bueno, hay varias, como ven ahí en distintos códigos he puesto las equivalencias, es decir, el Salmo 9 y el 10 son el 9 en la Vulgata, el 11 es el 10 en la Vulgata y así hasta el 114, después se empiezan a mezclar y después se vuelven a unificar hasta el 147, que se vuelven a unificar hasta el 150. Es decir, que hay una doble numeración dependiendo de la versión hebrea o de la versión vulgata, que es la de San Jerónimo, es decir, la primera traducción al latín de la Biblia de los 70, en la griega, y algunas otras versiones más que tomó Jerónimo. Y en total no es un solo libro, eso también es importante, no son 5 libros, que van del Salmo 1 al 41, del 42 al 72, así, ¿no? El 73 al 89, 90 al 106, 107 al 150. Y cada uno de esos libros termina con una alabanza a Yahvé. Es decir, si nos fijamos en la finalización del Salmo 41, en la finalización del Salmo 72, del 89, del 106 y del 150, vamos a ver una alabanza que es muy, muy parecida, porque es la finalización de cada uno de los tomos, digamos, ¿no? De los tomos del libro de los Salmos. Y se cree que este libro, o estos 5 libros de los Salmos, se compilaron entre el siglo XII y el 2 antes de Cristo. Bien, ahora, ¿cómo canta Israel? Esto es interesante. Israel canta de 2 formas diferentes. En el templo, es decir, en el segundo templo, estamos hablando ya del templo después del exilio, canta en la liturgia sacrificial y con instrumentos lo hace, ¿no? Y en la sinagoga lo hace solamente en forma vocal. Es decir, en la sinagoga no hay instrumentos, es solamente en forma vocal. Solamente los instrumentos
se escuchan en los sacrificios, cuando se cantan los salmos en el templo. Y la cantinación de un texto bíblico en general, no solamente de los salmos, hoy los judíos la toman de ciertos signos que están marcados con azul ahí, que son los teamim, son los acentos, ellos los llaman así, teamim, acentos, de los cuales creo que se conocen como tres códigos diferentes, el babilonio, el palestino y el tiberiano. Creo que los dos primeros se perdieron, y el que se usa hoy data más o menos del siglo X, que es el tiberiano, que es el que vemos acá, o sea, de Tiberíades, y que coincide con la aparición de lo que se llaman los neumas en la escritura del canto gregoriano, que sería el propio de la Iglesia de Occidente. Es decir, como que estos signos que utilizan los hebreos para cantar no son ni parecidos a los neumas que se usaban en el siglo también X, que se empezaron a usar en el siglo IX y X en la Iglesia, pero tienen el mismo significado. Es decir, nosotros aquí tenemos que leer de derecha a izquierda, y esos signos azules que vamos viendo nos van marcando las subidas y bajadas de las melodías. Es decir, que son como machetes, ¿no? Es como decir, bueno, este es el machete para acordarme de cómo se canta ese versículo, ¿no? Que es el versículo de Génesis 1:9. Qué sé yo, si uno le pusiera, yo la verdad que no lo sé leer y no sé cantar, pero la verdad que estoy muy interesado en aprender, así que en algún momento me voy a poner a aprender. Ya he contactado a algún amigo mío para que me lleve a la sinagoga y me empiecen a enseñar. Pero más o menos sería una cosa así, ¿no? Es decir, estoy leyendo la música o las variaciones melódicas de izquierda a derecha, pero en los signos en el sentido de derecha-izquierda. Ahora, la iglesia ¿qué canta? ¿Qué canta la iglesia? La iglesia obviamente toma esta misma tradición, es decir, no rompe con la tradición. Rompe solamente en algunas cosas, es decir, entiende que el sacrificio de Cristo ha llevado al culmen a todos los sacrificios cultuales. Por lo tanto, el templo, si bien siguen orando en el templo, ya no tiene un significado importante para la iglesia primitiva. Abandona el aspecto sacrificial del templo y adopta el culto sinagogal, es decir, el canto sin instrumentos. Entonces, para la iglesia primitiva, el canto de los salmos y de los cánticos que hemos visto del Antiguo Testamento tiene que ver, digamos, con esas entonaciones que se dan al texto sagrado en forma vocal y sin instrumentos. Hereda la iglesia ese valor místico de la palabra cantar. Y además de los salmos, con el tiempo añade los cánticos, no solamente ya los del Antiguo Testamento, como hemos visto, sino los del Evangelio y los del Nuevo Testamento. Los cánticos del Evangelio son el Magnificat, es decir, el canto de María, cuando se encuentra con Santa Isabel, el Benedictus, que es el canto de Zacarías, cuando nace Juan el Bautista, y el Nunc Dimittis, el canto de Simeón, cuando está en el templo y recibe al Señor, ¿no? Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo y irse en paz. Esos son los tres cánticos que en la liturgia de las horas se rezan todos los días. El canto del Magnificat, del Benedictus y el Nunc Dimittis. Y algunas veces los cantamos en la liturgia de la palabra, en la misa, sobre todo en las festividades marianas, se suele cantar el Magnificat como responsorial. En el Nuevo Testamento tenemos varios cantos, tenemos en Efesios, Filipenses, Colosenses, en la Primera de Pedro, en Timoteo, y después en el Apocalipsis tenemos varios cantos. Y eso que está marcado en rojo, es decir, Apocalipsis 15, 3, 4, que sería el penúltimo canto que encontramos en la Biblia, es muy interesante porque está relacionado con el primer canto que encontramos en la Biblia, que es el canto del Éxodo.
el canto de Moisés. Así que como que el primero y el penúltimo no es el último último, porque el último es el canto de la gloria final, pero sacando, digamos, el canto de la gloria final, el último canto y el primero están íntimamente relacionados, porque el Apocalipsis 15, 3, 4 hace referencia al canto de Moisés. Bien, así que la iglesia básicamente canta lo mismo. Canta los salmos, canta los cánticos del Antiguo Testamento y canta los cánticos del Nuevo Testamento. Y en este canto litúrgico, el predominio obviamente se da a la palabra dada, como decíamos recién, es decir, al canto, que es un énfasis del texto. De hecho, nosotros cuando vamos a leer las lecturas, en la liturgia de la palabra, nosotros no vamos a leer, vamos a proclamar. Es decir, vamos a hacer un ministerio que no es directamente leer, sino es proclamar, es decir, prestar nuestra voz a la palabra de Dios para que llegue a los fieles. Que tiene que ver con ¿no? Con este misterio de la escucha y la interiorización, para que esa palabra que es viva y eficaz. Y por tanto la melodía, es decir, la cantilación, cuando nosotros cantamos un texto, ya si nos salimos de los salmos, en la iglesia, igual que en el culto de Israel, se canta todo, es decir, se cantan las lecturas, se cantan las preces, se cantan, menos la homilía, se puede cantar todo, ¿no? en la misa. Y la melodía o la cantilación está siempre al servicio de la palabra. Es decir, lo primero y fundamental es, como dijimos al principio, es usar la música para darle el acento, la expresión, para darle más eficacia al texto. O sea que lo importante aquí es la palabra de Dios. Y la iglesia primitiva solo canta la palabra revelada. De hecho, hubo un primer sínodo, después del Concilio de Jerusalén hubo un sínodo en la Odisea, en el año 368, donde justamente se discutió el problema de el problema de los cantos inspirados. Es decir, los primeros cristianos también querían introducir algunos cantos inspirados en la palabra de Dios, y el Concilio de la Odisea dijo no, es la palabra revelada. Y de hecho ahí se forma más o menos el primer canon bíblico, ¿no? O sea, de cuáles son los libros que hay que considerar como canónicos en el Nuevo Testamento. Y también se rechaza el uso de instrumentos profanos, porque en esa época, en la iglesia primitiva, estaban inmersos también en la cultura helenística, ¿no es cierto? En el culto griego, o sea, teníamos la influencia del culto de los griegos, que usaban instrumentos para cantarle a los dioses. Pero la iglesia no toma esos instrumentos. De hecho, no toma instrumentos hasta el siglo XII, que es cuando se admite por primera vez un instrumento en la liturgia, que es el órgano de tubos. Fíjense que llevamos más tiempo cantando sin instrumentos que con instrumentos, ¿no? Y en cualquier caso, el magisterio siempre ha insistido en que los instrumentos, si bien están admitidos, solo deben apoyar el canto. Y acá hay que acordarse del tema de la sinagoga, es decir, tienen que apoyar el canto, ¿no? Lo principal de la música en la iglesia no es la música como tal, sino el canto del texto. Y la primera forma de canto fue justamente el accentus, esto que decíamos al principio. Ad cantus, ¿no? Accentus viene de ad cantus, ¿no? La cantilación o entonación, que sigue la forma judía, que es esa nota tenida con algunos adornos, que es lo que veíamos recién en esos signos azules, con un canto de tipo directo, es decir, se lee el texto completo o el salmo, si ahora nos centramos en el salmo, se lee el salmo completo, pero no se lee, sino que se canta con esa forma de cantilación, y quien lo canta el sacerdote o un cantor solista, que ya vamos a ver que aparece más tarde, digamos, en la historia, pero al principio son los encargados del culto.
Ya en el siglo II vemos que el Salmo exige una forma melódica diferente de los otros textos litúrgicos. Es decir, una cosa es cantar los cánticos, los himnos espirituales, qué sé yo, y los salmos, y otra cosa es cantar las lecturas de cualquier, del Evangelio o lo que fuera, una carta. Y de hecho, ya en el 110, Plinio el Joven indica o deja por escrito que existe una forma responsorial de canto, es decir, no solamente el canto directo, de tomar el salmo y cantarlo completamente, usando esa cantilación, sino que hay como una forma de cantilar el salmo y una respuesta de la asamblea, que normalmente responde con los últimos versículos. O sea que ya empieza a participar la asamblea de esta liturgia de la palabra, en el canto del Salmo, respondiendo con una parte del Salmo. También en el siglo XIII, siguiendo con la historia, nos dice Hipólito de Roma, más o menos en el año 200, que la asamblea responde aleluya al Salmo, que es lo que hoy nosotros hacemos, por ejemplo, con todos los salmos que llamamos aleluyáticos, y sobre todo en el tiempo pascual. Es decir, durante toda la cincuentena pascual nosotros podemos cantar el salmo responsorial y de antífona responder con un aleluya. No hace falta usar la antífona que está propuesta en el diccionario. ¿Por qué? Porque justamente en el tiempo pascual se hace mucho hincapié en la palabra aleluya, ¿no es cierto? Dios vive, alabado el Señor que vive. Entonces, ya eso data del siglo III, que ya comienza a responderse al salmo con un aleluya. Es decir, que se va formando esta idea del salmo responsorial. En el siglo IV se ve otra forma, que es con el tracto, que es un conjunto de varios salmos cantados, y aparece también el canto tipo antifonal. Es decir, se llama el canto antifonal cuando la asamblea se divide en dos coros, y un coro empieza cantando una parte del salmo y después sigue el otro coro cantando la otra parte del salmo, y así van alternando. Es decir, la cantilación, en vez de hacerla directa una persona o un coro todo completo, lo van alternando de a dos coros. Y esto surge sobre todo porque en la vida monacal, porque ya en esta época empiezan a aparecer los cenobitas, es decir, los primeros monjes que viven en comunidad. Entonces rezan en comunidad y rezan así, alternando el canto de los salmos. Y se configura también el responsorial como antífona más salmo, es decir, ya como en la estructura que tenemos, que vemos hoy en la liturgia de la palabra. Miren si no es antiguo la estructura del salmo responsorial. También en el siglo IV se cambia el griego por el latín en Occidente, con lo cual está la traducción de San Jerónimo, la Vulgata. En Oriente empiezan a proliferar algunos himnos inspirados, que es lo que había pasado al principio, también desde el principio. O sea, los cristianos quieren también adorar con himnos inspirados en la palabra de Dios, pero se ve que esos abusos o esos intentos fueron un tanto abusivos, porque en el 368 está este sínodo de la Odisea que, entre varias cosas, condena los textos no litúrgicos, y ahí aparece el ministerio del cantor. Es decir, ya el que canta no necesariamente es el sacerdote, sino que es un ministro que no es sacerdote, que tampoco tiene que ser célibe, es decir, como si fuera un salmista, o es un salmista, que ayuda en el canto, en el canto de los salmos y de los cánticos en el culto. Te comento ahí que también en el Sínodo de la Odisea, por ejemplo, se prohíbe la ordenación de mujeres, y también se limita el tema de la judaización, o sea que como que el Sínodo de la Odisea es como para evitar varios abusos que habían venido desde las dos corrientes, ¿no? De las más paganas y de las más judaizantes. Y como poner las cosas de nuevo en el centro, y bueno, como les digo, ¿no? Condena el uso de los textos no litúrgicos. Es decir, dice, lo que se canta en el culto tiene que ser los cánticos, los salmos o las oraciones litúrgicas. Es decir, lo que ya se está
como estructurando como oraciones de la liturgia propias del celebrante. Seguimos la historia, y San Gregorio en el siglo VI, que era un monje, es decir, que había vivido o vivía la vida monacal, y fue encargado por el Papa anterior para ser embajador en Oriente, o sea que conocía también la cultura de Oriente, es elegido Papa. Él también es músico, es monje, conoce la música de Oriente o las cantilaciones de Oriente, conoce las de Occidente, las romanas, y en el 600 compila los cantos romanos, que es lo que va a dar origen después al canto que vamos a conocer como gregoriano. Y el libro de compilación de esos cantos se llama Antífonas, Salmos e Himnos. Eso también es interesante de ver, ¿no? Antífonas, salmos e himnos. Y se fijan 8 modos o tonos, digamos, o formas de cantar los salmos y los cánticos y las antífonas. Son 8 modos gregorianos que vamos a ver algunos ejemplos. 100 años más tarde ya aparece lo que es la Schola Cantorum, es decir, hasta ahí estaba el sacerdote o un cantor que cantaba a partir del siglo VII, o los coros que cantaban en la vida de comunidad, la vida monacal, pero ya para la liturgia aparece lo que se llama la Schola Cantorum, es decir, un grupo de laicos o de religiosos que van a cantar o se preparan para cantar en las celebraciones litúrgicas. Y también Juan Damasceno en Oriente unifica el rito bizantino, ¿no? Porque hasta ese momento, o debido, digamos, a que en los primeros años, en los primeros siglos de la Iglesia era una iglesia perseguida por los judíos y por los romanos. Es la iglesia de las catacumbas, ¿no es cierto? La iglesia que cada tanto se ve perseguida, después se deja de ser perseguida, la iglesia de los mártires. Eso hace que los primeros cantos que venían de Jerusalén empiezan a reformarse o a tener distintas tradiciones, porque se imaginan, digamos, que si tenían alguna escritora o algo así, era muy indeterminada, ¿no? Y aprenderse de memoria las cantilaciones también era complejo. Por más que, digamos, no son tantas las formas de cantilar, pero seguramente había errores en la transmisión oral y también había influencia de los cantos de cada región, ¿no? O sea, de la música de cada región. La música de la región eslava hasta la Hispania o hasta la Bretaña, que eso imagino que habrán sido la música celta, todo eso, habrán tenido una influencia sobre esa forma de cantilación. Y por eso ya en el siglo VIII, el Papa Esteban toma una decisión, Esteban II, toma una decisión que es la de divulgar el gregoriano, y ahí ya le pone el nombre de gregoriano, es decir, a esos cantos romanos que había compilado Gregorio Magno, divulgar esa forma de cantar en Occidente. Y de hecho empieza a tomar cantores que vienen de distintas diócesis, toma cantores de distintas diócesis y los forma en la forma de cantar en Roma para llevarlos a las Galias, a las Hispanias, qué sé yo. Y esos cantores, para formarlos en los tonos y en las formas de cantar este canto romano, que empieza a llamarse canto gregoriano, lleva 10 años, porque tiene que ser todo de memoria. Entonces tienen que aprender a cantar los distintos textos litúrgicos, los distintos salmos, los distintos cánticos, y los tienen que aprender de memoria. Y por eso lleva 10 años la formación de un cantor. Hasta que parece que, bueno, alguno habrá dicho, voy a tomar algún tipo de machete, voy a tratar de ayudarme de alguna manera para poder acordarme de todas estas melodías, y empieza a escribir sobre
sobre los textos, quiero mostrarles un ejemplo. No sé si ven ahí la pantalla. Empieza a escribir. Discúlpeme, pero no he podido armar toda la presentación, así que... Pero creo que ahí se ve. Sobre el texto que vemos ahí, dice Posuisti domine in capite eius, coronam de lapide precioso, en la parte de arriba, vemos como unas marcas que son las denominadas neumas. Y abajo vemos el tetragrama, es decir, las 4 líneas típicas del canto gregoriano con esa escritura cuadrada, es decir, las notas ubicadas sobre ese tetragrama, y los signos abajo, los neumas, que es más o menos como tomar un machete gráfico de lo que sería la mano del director, ¿no? Es decir, cómo hace el director, cómo está haciendo el director para enseñarme el salmo, eso lo tomo y lo voy graficando arriba del texto. Entonces ahí aparece esa primera forma de escritura que es la de los neumas, en el siglo IX. Igual que aparece también la polifonía primitiva, es decir, el canto ya no a una sola voz, como veníamos cantando hasta ahora, sino a 2 o más voces, que se llama órgano, esa primera forma de cantar. Y esa primera notación de neumas, como les digo, nos hace acordar al teamim, ¿no? Hebreo. Esos signos que ponen los hebreos para acordarse cómo es la cantilación, o para indicar cómo se tienen que cantilar los textos sagrados. Y ya en el siglo XI aparece el tetragrama, la notación cuadrada, que es esa que vimos, que ya es más precisa, ¿no? Pero con esa precisión del tetragrama se pierden algunas formas de cantar que son muy típicas de Oriente y que nosotros las hemos perdido. Es decir, nosotros dividimos la escala en una cantidad de tonos, ¿no es cierto? En una cantidad de notas. En un piano podemos ver todas esas notas, las teclas blancas y las teclas negras, pero en la cantilación primitiva existían, y de hecho en la música árabe existen, lo que se llaman los cuartos de tono, es decir, notas intermedias, es decir, notas que no están entre 2 teclas contiguas de un piano. Son notas intermedias, como si fueran notas desafinadas, o a nosotros no suenan desafinadas, porque hemos perdido esa cultura. Y eso se perdió con el tetragrama, es decir, se ganó en precisar las melodías, pero se perdió porque no se podían precisar esos efectos que se hacían con la voz. Y también, como les comentaba, también se admite se admite el órgano en la liturgia. Bueno, la historia sigue porque después está la polifonía y empiezan a haber otras formas. Hay problemas con la música, sobre todo con la polifonía. Se separa lo que es la música académica o popular de lo que es la música del culto, hasta que llega el Concilio de Trento, que tiene que volver a insistir sobre la supremacía del texto. Y después en el siglo XX, Pío XII hace otra distinción, que es la música religiosa y la música litúrgica o sagrada. Es decir, hay como 2 ámbitos diferentes. Una cosa es la oración personal como tal, o sea, fuera de la liturgia, y otra, qué sé yo, no sé, el Santo Rosario, las alabanzas o lo que sea, y otra cosa es la música en la liturgia, es decir, en el culto público de la liturgia de las horas, la Santa Misa y todo eso. Y no solamente, ¿y por qué hace esa diferencia? Bueno, porque dice, hay normativas diferentes, es decir, la música litúrgica tiene que seguir ciertas normativas, entre ellas, y vuelvo a repetir, la supremacía del texto, porque esto se origina con la cantilación del texto, es decir, la forma de entonar y de darle más eficacia al texto. Entonces lo más importante en la música litúrgica va a ser siempre el texto, no la música. Es decir, la música siempre tiene que ser servidora del texto sagrado. Ya el Concilio Vaticano II va a hablar de otros temas, como la inculturación, es decir, los géneros autóctonos, y Juan Pablo II y Benedicto XVI vuelven a insistir ahora ya en la sacralidad de la música litúrgica, es decir,
la música de la liturgia tiene que ser sagrada. Y entonces ellos insisten en estos conceptos diciendo, bueno, tiene que tener esas características que el magisterio ha venido ya hablando desde hace siglos y nos está indicando cómo tiene que ser la música de la liturgia. No puede ser una copia, de lo que es la música que escuchamos en la radio, que escuchamos en la televisión. No puede ser una copia de eso. Tiene que ser algo propio. ¿Por qué? Porque tiene todo ese sentido que hemos estado desarrollando. He perdido un poco de tiempo en esta historia porque es muy importante entender que el canto de los salmos va a ser muy distinto si es un canto litúrgico, es decir, si es un canto de un salmo responsorial en la liturgia de la palabra, o un canto de un salmo en la liturgia de las horas, a si va a ser un canto de alabanza personal o grupal, o incluso, aunque estemos haciendo oración entre varios, pero fuera del culto, fuera de lo que es los sacramentos y la liturgia de las horas. Entonces, aquí tenemos una distinción. Una cosa es cantar en el culto, es decir, la liturgia de la palabra, la liturgia de las horas, y en la liturgia de la palabra vamos a encontrar una forma especial de salmo, que es el salmo responsorial, es decir, una antífona, o el salmo con una antífona que se intercala, o que incluso se puede cantar de forma directa y antifonal, pero que normalmente es antífona, versículos, antífona, como lo hacemos normalmente en la Santa Misa, o en la liturgia de la palabra de cualquier sacramento, y el canto en la liturgia de las horas, en donde se toman los 150 salmos, o casi todos los 150 salmos, y se distribuyen en 4 semanas. Y después tenemos el uso personal, es decir, los salmos como oración personal, en donde yo puedo tomar incluso el salmo y realizar un canto inspirado en el salmo. No necesariamente siguiendo el texto litúrgico que tengo en el leccionario, que es el texto litúrgico que tengo en la Biblia Vaticana. Es decir, la traducción oficial de la Sagrada Escritura. En la liturgia no puedo salirme de lo que es la traducción oficial. Esto es interesante porque nosotros en nuestros leccionarios, de hecho vemos algunas diferencias que han sido debidas justamente a un trabajo de musicalización que se tuvo que hacer con una versión no aprobada de la traducción. Bueno, por eso es una anécdota que si tenemos tiempo se las cuento. Ahora, ¿cómo canta la Iglesia de los Salmos? En la liturgia de las horas, los salmos, en las charlas anteriores también habíamos visto esta dificultad por ahí de comprender los textos y de apropiarlos, porque es como que son textos un tanto mistéricos o misteriosos que no son fáciles de comprender hasta que uno entra en el lenguaje de los salmos. Si cuando uno se acostumbra a rezar con los salmos, se acostumbra a prestar la voz a Cristo y a unirse a la voz de Cristo. Entonces la Iglesia, para esclarecer y para ayudar a esa conformación del cristiano con Cristo en el canto de la liturgia de las horas, o en el canto del Salmo responsorial incluso, pero sobre todo en el canto de la liturgia de las horas, nos pone una antífona, que es un texto que vemos aquí en pantalla, que dice antífona 2, mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Después nos pone un título, que está en rojo, o sea que dice un cántico del Éxodo, es este primer cántico que encontramos en el Antiguo Testamento, y el título que dice himno a Dios después de la victoria del Mar Rojo, o sea que como nos pone en contexto, ¿no? Y una pericopa que es tomada del Nuevo Testamento de los padres de la Iglesia, que dicen los que habían vencido a la bestia cantaban el cántico de Moisés. Fíjense que nos está haciendo referencia al último canto, o al penúltimo canto de las Escrituras, ¿no? Que es el Apocalipsis 15. Y entonces viene el canto separado con unos espacios, es decir, el Salmo como canto, separado, los versículos con espacios, y
como está ahí, Muy pero bien. ya vamos a volver a analizar. Entonces, en la liturgia de las horas tenemos una forma que es o bien directa, que es un coro o un solista que canta todo, que normalmente eso se aplica más que al salmo, se aplica a los himnos, que es a la himnodia o a los cánticos evangélicos, es decir, estos tres que vimos, el Magnificat, el Undimitis y el Benedictus, que puede ser cantado por un coro o un solista. Y después tenemos la forma antifonal, que es la normal que se utiliza para los salmos que se cantan en la liturgia de las horas, que es a dos coros. Antifonal significa que están estos dos coros que van intercalando. ¿Y cómo hacen? Bueno, dividen el salmo o van tomando cada versículo, cada coro toma dos versículos y por eso se llama dístico, la forma de cantilar es un dístico, porque toma de a dos versículos, se canta el primer versículo, se respira y se canta el segundo versículo. ¿Y cómo se canta el primer versículo? Normalmente tiene un inicio que se llama incoatio, después tiene esas flechitas azules que he puesto con tenor. Tenor viene justamente de tener, es decir, de una nota tenida o sostenida, que vendría a ser la nota principal, como si cantáramos todo en una misma nota. Podemos tener una flexa que es como una coma, es decir, cuando es muy largo, el primer versículo lo cortamos ahí como una bajadita de entonación, y después la mediatio, que es lo que le damos un primer final para tomar respiración y volver a cantar ya ahora el segundo versículo, que puede tener también una flexa y que termina con una final, es decir, con el final. Ahí abajo tengo el ejemplo que da el breviario en gregoriano de lo que sería el primer modo gregoriano, o el primer tono o modo gregoriano. Sic incipitur et inflectitur, et sic mediatur. Ahí sería, ¿no es cierto?, la flexa y la mediatio, sacándole la letra, ¿no? Ahí simplemente es una letra que nos está enseñando cómo se cantaría, ¿no? Respiro. Podría ser, ¿no es cierto?, el final, y depende, tengo un montón de finales, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 finales, es decir, tengo 6 formas de final. Y de esta manera va cantando un coro y va cantando otro coro. Ejemplo, el Salmo 92, el holocausto matinal en el templo de Jerusalén. Este es un salmo que se cantaba en el holocausto matinal, que es el 92-91. Es el 92 según la Biblia hebrea, 91 según la Vaticana, según la Vulgata. Y si lo vemos en la Biblia Vaticana y en la liturgia de las horas, que se canta los sábados 2 y 4, de estas 4 semanas en las que se reparten los salmos, fíjense que en la liturgia de las horas tiene algunas diferencias. El texto de la Biblia Vaticana es la que vamos a encontrar en el leccionario. El texto de la liturgia de las horas es el que tenemos aquí. Y si bien están agrupados de la misma manera, tiene algunas diferencias en el texto, tratando de que el texto que está en la liturgia de las horas sea más adecuado para un canto con estas fórmulas de dísticos. Me he perdido en la tonalidad. Quiero cantar la... Do, si, la, sol, fa, fa, la, do. Por ejemplo, entonces acá tenemos un tono que dice así.
Si yo quiero aplicar eso, me lo tengo que aprender de memoria y entonces empezar a cantar. Es bueno dar gracias al Señor y cantar Dios altísimo a tu nombre. Podría tomar todo eso. Proclamar tu amor de madrugada y tu fidelidad en las vigilias de la noche. Como es muy largo, entonces tomo cada uno de las partes del versículo y la divido en dos. Y entonces aplico la fórmula y digo, es bueno dar gracias al Señor. Respiro. Y cantar a Dios altísimo a tu nombre. Ahí estoy tomando la primer finalis que me indica. Proclamar tu amor de madrugada. Respiro. Y tu fidelidad en las vigilias de la noche. Con el arpa de 10 cuerdas y la lira. Con música de cítara, etc. Ahí estoy cantando en el primer tono. Y si no, tengo unos dísticos más sencillos, como el que veo aquí al costado, que voy a cantar el Salmo 92-91 de la Liturgia de las Horas, utilizando un dístico más simple, que aquí sería un La y un Do directamente. Tirar, tarara, tirará. Entonces lo aplico. Es bueno dar gracias al Señor, respiro, y cantar para tu nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad, etc. Y entonces se van alternando los dos coros, respirando, y normalmente cuando escuchamos, nosotros vamos a escuchar que el primer coro se pega al segundo y el segundo al primero. Así que vamos a escuchar algo así. Con arpas de 10 cuerdas y laudes, pausa, sobre arpegios de cítaras, tus acciones, Señor, son mi alegría, responde el otro coro. Y mi júbilo la obra de tus manos. Qué magníficas son tus obras, Señor. Qué profundos tus designios. Y está bueno porque la respiración como que nos ayuda a interpretar o a meter, ¿no?, adentro lo que estamos cantando. Y después, cuando dejamos de cantar y escuchamos al otro coro, bueno, simplemente disfrutamos, ¿no?, siempre y cuando no haya algún desafinado en el otro coro. Pero después tenemos la forma responsorial, ¿sí?, que es la otra que les decía. Aquí, por ejemplo, tengo una forma responsorial que está basada en este primer tono gregoriano que hemos cantado para el dístico, ¿no? El primer tono gregoriano decía, otra vez me olvidé. Por ejemplo, ¿no? Y lo que tengo arriba, fíjense, hay 6 como compases, o como que está armado en 6 compases. ¿Por qué? Porque el salmo responsorial no está armado por dísticos, sino que cuando yo voy, y el mismo texto del Éxodo 15, bueno, aquí estaba hablando recién del Salmo 92, pero podemos ver el texto de Éxodo 15. Si nosotros vemos el texto de la liturgia de las horas, lo voy a poner acá, y en vez de cantar me voy a poner una grabación. Fíjense que el texto de la liturgia de las horas está armado yo lo puedo tomar de adísticos. No. Bien, vamos a repetir. En la liturgia de las horas, yo tengo la antífona, este título que lo leo, y esa perícopa que también me ayuda a introducir. Pero el título y la perícopa no se leen, ni se cantan. Lo que se canta es la antífona y después se cantan los versículos, a 2 coros. ¿Y cómo canto la antífona? Y normalmente tomo
el mismo modo, y la antífona justamente la canta un solista y me está diciendo cómo va a ser la tonalidad que voy a usar para el salmo. Es decir, que el solista nos dice, vamos a cantar este salmo con esta entonación. Entonces ahora escuchamos de nuevo, no sé si escuchan bien. Padre, ¿se escucha bien el audio que estoy poniendo? Sí, sí, el audio que pusiste recién, perfecto, sí. Bueno, vamos a escuchar ahora la antífona, que nos va a dar el tono, y después entramos en el salmo. Si la antífona dice, mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. ¿Sí? Ahí me da el tono. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Caballos y carros arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder Ese es el segundo coro. Señor. Él fue mi salvación. Él es mi Dios, yo lo alabaré. El Dios de mis padres, yo lo ensalzaré. El Señor es un guerrero. Su nombre es el Señor. Bueno, entonces ahí escuchamos la forma antifonal que usaríamos en la liturgia de las horas. Y si usamos el mismo tono para cantar el salmo, pero ahora en la misa, por ejemplo, es decir, usando una antífona o una aleluya en tiempo pascual y el salmo, cuando nos acercamos al leccionario vamos a ver que está como armado de distinta manera el salmo, ¿no? Está armado como en trozos y después tengo una R que significa ahora viene la respuesta. Un gran error de los que van a leer, que cantan no, pero que saben un poco más, pero los que van a leer normalmente el salmo es que dicen, respondemos, no respondemos nada. Es decir, el que proclama el salmo tiene que terminar de proclamar el salmo y mirar a la asamblea para que la asamblea responda, pero no puede decir respondemos. Es decir, eso es realmente un error muy común y bastante feo, ¿no es cierto?, cuando uno va a una liturgia de la palabra o a la misa, ¿no? Entonces, ¿cómo cantamos o cómo proclamamos el salmo en el responsorial, en la liturgia de la palabra? Tenemos la antífona que se va repitiendo en cada una de las estrofas en la que hemos dividido, en la que está dividido el salmo. Y cuando vemos las estrofas, esas estrofas no son siempre iguales, es decir, pueden tener 2, 3, 4 renglones, 5 o 6 incluso renglones. Entonces, una estructura de salmo responsorial es como la que vemos acá en el 1 de arriba. En el 1 de arriba, en donde tengo como 6, ahí tengo 6 melodías diferentes. Y arriba tengo unos números que me dicen cuáles son las melodías que se omiten dependiendo de la cantidad de renglones que tiene la estrofa. Es decir, si solamente tiene 2 renglones, canto la primera y la última. Si solamente tiene 3 renglones, entonces canto la primera, la segunda y la última. Si tiene 4, canto la primera, la segunda, la penúltima y la última. Si tiene 5, canto todas menos la penúltima. Y si tiene 6, canto todas. Entonces, ahí tengo, digamos, la entonación para cada uno de los renglones. Vamos a escuchar el mismo Éxodo, pero cantado en un salmo responsorial. Cantaré al Señor, que sea cubierto de gloria. La antífona yo la puedo sacar como si fueran 2 renglones. Es decir, tomo la primera melodía y la última melodía. Y con eso armo la antífona. Y eso es lo que acaban de escuchar. Ahora viene el salmo. Cantaré al Señor, que sea cubierto de gloria. Él hundió en el mar los caballos y los carros. El Señor es mi fuerza y mi protección. Él me salvó. Él es mi Dios y yo lo glorifico.
Es el Dios de mi Padre, y yo proclamo su grandeza. Cantaré al Señor, que se ha cubierto de gloria. El Señor es un guerrero, su nombre es Él. Él arrojó al mar los carros del faraón y su ejército. Lo mejor de sus soldados se hundió en el mar rojo. Bueno, y sigue el Salmo, ¿no? Podríamos seguir escuchando, pero no vamos a tener tiempo. Eso, y como se dan cuenta, ahí se van mezclando las distintas melodías para poder enganchar con los 2, 3, 4, 6 versos que tengan cada una de las estrofas. Y entre cada estrofa y estrofa cantamos la antífona. La antífona, si no está musicalizada, yo la puedo musicalizar ahí, ¿no es cierto?, en el momento, tomando la primera y última estrofa de la estructura que voy a usar para cantar el salmo. Pero también puede ser que la antífona tenga su melodía propia, que es lo que normalmente sucede y es lo que encontramos, por ejemplo, en los leccionarios que tenemos aquí en Argentina, y en Uruguay, Chile, es decir, en todos los países que comparten el mismo leccionario. Entonces vemos que el salmo responsorial es un género propio de música, ¿no?, que tiene este texto que no puede cambiarse, es decir, yo no puedo reemplazar el salmo por un canto parecido, sino que tengo que leer lo que está ahí, ¿no es cierto?, en el leccionario, y lo tengo que cantar en el leccionario, eligiendo un tono de salmo responsorial, y para eso el salmista, que es el ministro que va a cantar, y tiene que saber cómo se canta un salmo, ¿no? Tiene que haber aprendido el arte de salmodiar, tiene que haber aprendido los tonos de salmodia. Hay infinitos tonos, es decir, estamos viendo esto que son, por ejemplo, los tonos gregorianos, pero hay otros modos diferentes de cantar. Por ejemplo, es el Salmo 121, que tiene esta musicalización del padre Bevilacqua. Dice: con alegría vamos a la casa del Señor. Esa es la antífona. Y todos repetimos eso. Con alegría vamos a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Nuestros pies ya están pisando tus umbrales, Jerusalén. Con alegría vamos a la casa del Señor. Y ahí vemos otra forma de salmodiar, con otros tipos de melodías. Y entonces acá, cuando solamente tengo 4 melodías, y entonces tengo que tomar, por ejemplo, en la segunda estrofa, tengo que tomar 3 y meterlas o separarlas de tal manera que pueda cantar, ¿no?, esos versículos. Normalmente tomo el versículo completo para meterlo en estructura. Es decir que tiene su ciencia, ¿no? Tiene su ciencia este tema de salmodiar. Si escuchamos el mismo Éxodo 15, cantado en hebreo, sonaría así. Es decir, no es muy diferente de lo que nosotros estaríamos cantando cuando usamos, por ejemplo, la melodía gregoriana, ¿no?, que es esta, se los vuelvo a poner. Cantaré al Señor, es mi fuerza y mi protección. Él me salvó. Él es mi Dios y yo lo glorifico. Seguramente ustedes van a decir: no, es más bonita esa. No es que sea más bonita, lo que pasa es que como está en castellano nosotros entendemos la letra, la otra que está en hebreo no entendemos nada, ¿no? Pero también es muy bonita la cantinación hebrea. Y existiría una forma también de cantar que, si bien son los textos del Salmo responsorial,
Es una forma que está armada en dístico y esta es más moderna. Es la de, por ejemplo, Atenas y Tobías Buteler. Son unos chicos argentinos muy jóvenes. Cantaré al Señor, que se ha cubierto de gloria. Es el antífono, ¿eh? Cantaré al Señor, que se ha cubierto de gloria. Cantaré al Señor que se ha cubierto de gloria. Él hundió en el mar los caballos y los carros. El Señor es mi fuerza y mi protección. Él me salvó. Él es mi Dios y yo lo glorifico. Es el Dios de mi Padre y yo proclamo su grandeza. Cantaré al Señor que se ha cubierto de gloria. Sí, perdón, que cortado, la verdad que canta muy bonito y me quedaría escuchándola toda la tarde, pero si ustedes se fijan en la melodía, lo que ella está usando es un dístico. Está usando un dístico y entonces lo tiene que aplicar a la estructura del salmo responsorial y por eso tiene que tomar algunos de los renglones y subirlos, ¿no es cierto? O juntarlos para poder armar de a dos, ¿no? Entonces, toma Cantaré al Señor que se ha cubierto de gloria, Él hundió en el mar los caballos y los carros. Primero, el Señor es mi fuerza y mi protección, Él me salvó, ¿no? Y después tiene que, como ya ahí ya es la primera parte del dístico, la segunda parte tiene que juntar todo lo que le queda, ¿no? Él es mi Dios y yo lo glorifico, Él es el Dios de mi Padre, yo proclamo su grandeza, y lo junto. Pero como canta tan bonito, se le perdona. Es decir, ¿podría yo usar esto en la misa? Y sí, podría usarlo, pero no sería la forma propia del Salmo responsorial. Sería más bien la forma propia del Salmo de la liturgia de las horas. Y ese dístico andaría muy bien, no hace falta que esté acompañado por un piano, ni por un órgano, ni por una guitarra, andaría muy bien, por ejemplo, para cantar la liturgia de las horas. Pero son muy lindos estos salmos de Atenas porque son los textos litúrgicos que vemos en el diccionario y por la forma en que están musicalizados y acompañados nos sirven mucho para la oración personal. Bueno, yo podría seguir hablando toda la noche, pero me parece padre que ya se ha hecho hora como para hacer algunas preguntas. Hola Alejandro. Sí, sí. Ahí estamos sobre la hora. No sé, estaban Gabriela y Eduardo. Sí, tenemos algunos comentarios en cuanto al texto que resulta muy interesante y, digamos, abordarlo. Ha sido una información muy completa que, digamos, sería interesante tal vez volver a recibirlo, volver a decantarlo de a poco, con todo lo que ha explicado Alejandro, pero ha resultado sumamente interesante. Otra preguntita que tenemos, Alejandro, es el concepto del Concilio Vaticano II. Vos has descrito toda una evolución, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo. Sí, muy breve, digamos. Sí. Tengo una más larga, digamos, pero se la breve. Sí, el concepto de inculturación a partir del Concilio Vaticano II. Básicamente el cambio que hace es en el lenguaje utilizado en el canto, en que el pueblo escuche en su propia lengua estos cantos, digamos así, litúrgicos, ¿no es cierto? Y también vemos que también hay cantos que podrían no ser litúrgicos, que también en el común, en las celebraciones también se utiliza. Digo, la gente canta y no necesariamente canta en esta línea, ¿no es cierto? No sé si Sí, sí, no me gustaría entrar, digamos, en lo que se hace, porque lo que se hace está muy alejado de lo que se debe hacer. Pero como dice un padre, mi padre confesor, dice, se hace
Cuando se puede, y cuando no se puede, se hace lo que se puede, digamos. Y bueno, y la verdad que es muy sabio eso. Normalmente en el Ministerio del Canto tenemos gente que tiene muchas ganas, digamos, pero muy poca formación. Entonces, y bueno, y es lo que hay. Entonces, no vamos a encontrar el ideal en las misas dominicales. Por eso no entremos en esa, digamos, porque Claro, claro. lo que sí te puedo decir que el término de inculturación se refiere al uso de géneros autóctonos en países de emisión. Aquí se consideró que era el uso del folclore, pero eso es equivocado, digamos, porque primero que no somos un país de misión, es decir, a nosotros nos misionaron hace 500 años, ¿no? Es decir, que el concepto de inculturación del Concilio Vaticano II no se aplicaría, por ejemplo, a la Argentina, para situarnos concretamente en un lugar y no hablar en abstracto, ¿no? Pero sí se puede entender el tema de la introducción de algunos géneros autóctonos. Pero cuando hablo de géneros autóctonos, también el Concilio Vaticano II y todo el magisterio, porque no solamente el Concilio Vaticano II, esto ya viene de antes, es decir, el Concilio Vaticano II hace una reforma litúrgica, pero no rompe con la tradición y con lo que se venía enseñando. Habla primero, como te digo, de países de misión y después habla, obviamente, de los géneros autóctonos que se usan, y yo creo que está más pensando en África que en América Latina, ¿no? Los géneros autóctonos que se usan en las celebraciones religiosas de esos países en misión. Y cuando nosotros nos venimos a la Argentina, lo que tenemos es que hemos metido el folclore, que es netamente profano, es decir, no hay ningún culto, aquí no había ningún culto que utilizara el folclore, porque el folclore es algo que surgió después, no es algo que no venga de los indios, digamos, la chacarera, el chamamé, no es algo que no venga de los pueblos originarios, y mucho menos que vengan de cultos, o sea, de cultos a sus dioses, digamos, de los dioses de los pueblos que han venido a ser evangelizados. Eso significa que no podemos, no, sí, podemos, digamos, podemos usar, pero tenemos que usarlo en forma prudente y coherente. ¿Qué significa? Yo no puedo usar un chamamé, ¿no es cierto?, para cantar un Cordero de Dios, porque el Cordero de Dios es un canto litánico, entonces eso es una aberración. No puedo introducir una samba con la forma de samba, porque la samba es una danza, igual que una chacarera, son danzas. Entonces yo no puedo meter la forma de danza, ¿no es cierto? Sino que puedo meter el ritmo, ¿sí? O sea, la forma musical y el ritmo lo podría meter, pero no la forma, no la forma de danza, ¿no? Con la media vuelta, con la vuelta entera. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, Es decir, yo no puedo agarrar y mucho menos agarrar una samba y cambiar la letra y ponerle la letra del salmo. No, eso es absolutamente un abuso litúrgico. Es decir, yo no puedo meter cosas profanas. Pero además, el magisterio, y eso lo dice expresamente el magisterio, no me lo estoy inventando, eso lo dice expresamente. Y además el magisterio dice, anterior y posterior al Concilio Vaticano II, y por eso Benedicto y Juan Pablo II insistieron en el tema de la sacralidad de la música litúrgica, en este aspecto de sacralidad, de decir, ojo, que nada suene, decía, creo que era Pío X, y lo repitió Pío XII, y lo repitió Pablo VI, y todos los papas después, dice que nada suene en el templo, que nada suene en el templo, que nos traiga reminiscencias de lo profano. Y bueno, lo dejo ahí y ustedes mediten, ¿no? Si lo que escuchamos en el templo está en consonancia con lo que nos dice el magisterio. Entonces, ojo con la inculturación, porque se puede, ¿sí? Claro que se pueden usar géneros autóctonos, pero se puede, o sea, y por ahí instrumentos. Nosotros, por ejemplo, cantamos un ofertorio muy lindo, utilizando un bombo legüero, y sin embargo no me trae una reminiscencia de una danza folclórica. O sea, yo no me entero que estoy en una peña, estoy metido en el ofertorio.
Hay un Kyrie también, que es tipo, es decir, no me sale ahora la forma folclórica de la baguala. Gracias, acá está mi mujer que me acaba de escuchar y me acaba de dictar. La baguala, ¿no es cierto?, con el cual nosotros podemos hacer un Kyrie, ¿no es cierto?, porque la baguala es una letanía. Entonces, será una letanía profana, pero es una letanía al fin. Entonces podemos hacer un Kyrie como una baguala. Pero tampoco volvernos locos de decir, vamos a hacer la misa criolla, ¿cierto?, y vamos a hacer todo folclórico, porque nosotros no somos un país en misión. Y lo único que estamos haciendo es adecuarnos al mundo, es decir, no evangelizando al mundo. Entonces, el tema de la inculturación es un tema que trae mucho debate y que tiene mucho de ideológico también. O sea, mirar estas cosas con objetividad es difícil, pero es fácil si uno mira la historia. Si sabemos de dónde partimos, entonces sabemos a dónde tenemos que llegar. Ahora, si queremos romper con todo, bueno, eso está en cada uno. Muchas gracias.